Hola, ¿cómo estás? Dios le bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder llegar hasta su hogar, su trabajo y donde se encuentre. Quiero darle un saludo especial a todos los integrantes del grupo Cristopol Colombia, a todos los hombres y mujeres que conforman el ministerio Fuerzas Especiales de Salvación a nivel país. Gracias por su trabajo, por su disposición, por su aporte y amor a la obra del Señor. También darle un saludo especial a todos mis compañeros, amigos, hermanos y todos los que en este trasegar de la vida Dios me ha permitido conocerles, han sido de bendición y gracias por permitirme llegar hasta sus hogares y hasta sus vidas. Hoy quiero permitirme darle a conocer uno de los temas trascendentales de la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, y es acerca de un tema doctrinal fundamental que muchos lo llaman como parte de los sacramentos, y es acerca de el bautismo. Y no quiero que me crea a mí, quiero que usted, como persona inteligente, sabia, prudente y que le gusta alimentarse de la palabra de Dios, allí en su casa busque una Biblia, que la palabra de Dios es una sola, y vaya apuntando y vaya leyendo con claridad y con pausa todos los temas que yo le voy a dar hoy a conocer, porque es la palabra de Dios la que nos va a aconsejar, la Biblia es la que nos va a orientar y es el texto base que vamos a tomar para hablar de este tema del bautismo. Es un tema que no puedes ignorar y que está en las Sagradas Escrituras. Como primera medida, vamos a hacer una pequeña oración para empezar este tema doctrinal. Eterno y soberano Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das en este momento. Te pido que tomes el control de mi vida, de mis labios, de mi boca, y toma el control del espíritu, el alma, el cuerpo de cada uno de los oyentes. Gracias por la oportunidad que nos das de poder ser instrumentos y transmisores de las buenas nuevas de salvación, de tu palabra y de tu verdad. Te pido que sea tu Espíritu Santo trayendo la revelación y convenciendo a cada uno de nosotros de tu verdad y de tu palabra. Gracias por dejarnos tus escrituras, que es para nuestro bien, nuestra orientación y nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y bueno, como primera medida quiero invitarle a que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 13. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista fue la persona que bautizó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué vamos a hablar de Jesús? Porque Él es nuestro ejemplo y nuestro mayor y más grande modelo a seguir. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja Juan ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, es decir, sobre Jesús. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Este es el texto bíblico fundamental. ¿Qué observamos allí? Que Jesús, ya cuando tenía la mayoría de edad, 30 años, fue voluntariamente donde Juan el Bautista, públicamente, para ser bautizado por Juan. Dice la palabra que cuando Jesús fue donde Juan, Juan se asombró. Y Juan, conociendo quién era Jesús, pues se asombró cómo el maestro le iba a decir que fuera bautizado por él cuando Juan creía que era lo contrario. Pero Jesús, siendo una persona que quería dejarnos una enseñanza, le dijo a Juan: no te asombres, no te preocupes, es necesario y conviene que así se cumpla toda justicia. Era justo delante de Dios que Jesús se pusiera como ejemplo para nosotros, como modelo, y por eso Él permitió
en su humildad, en su amor, que Juan el Bautista lo bautizara. Pero ¿qué pasó después de que Jesús se bautizó? Dice que Jesús se sumergió en el río Jordán. El bautismo es por inmersión. Y cuando se bautiza en el río Jordán, Jesús, por Juan el Bautista, dice que una vez descendió, o sea, salió de las aguas, dice que la palabra de Dios dice que los cielos se abrieron. Eso es lo que sucede cuando tú y yo nos bautizamos, cuando obedecemos la palabra. Una vez la oímos, la creemos y la obedecemos. No se te olvide esas tres claves: oír, obedecer en el corazón y actuar a obedecer. Y entonces dice que vino el Espíritu Santo y descendió en forma de paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, dice como forma, porque hay muchos que lo dibujan como paloma, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo sea así. Esa es una de las formas que quiso tomar y vino y descendió sobre Jesús como paloma. Pero dice la palabra que los cielos se abrieron. Y si los cielos se abrieron para Jesús porque obedeció al Padre, también se abren para ti cuando tú obedeces al Padre, al Creador. Pero también dice la palabra que hubo una voz del cielo que decía, de parte del Padre Dios el Creador, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si tú quieres que el Padre abra los cielos para ti, si tú quieres que el Padre diga de ti y de mí, este es mi Hijo en quien tengo mi complacencia, pues debemos obedecer lo que la Escritura dijo y lo que Jesús nos enseñó. Siguiente texto bíblico. Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo. Ahí mismo, en el Evangelio de Mateo capítulo 19, verso 13. Dice: Jesús bendice a los niños, porque esta es otra contradicción de que hay que bautizar a los niños pequeñitos. Y es diferente ser presentados al templo a ser bautizados, porque ya vimos que el ejemplo mayor fue Jesús y que Él fue ya cuando tenía uso de razón, 30 años, y voluntariamente fue bautizado. Nadie lo obligó, Él tomó la decisión. Pero aquí ocurre lo contrario, que ya es con los niños. El Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 13, dice: Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos, obviamente para que orara por ellos y los bendijera, para que orase, y los discípulos le reprendieron. Imagínense, versículo 14. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. Entonces la palabra nos está dejando claro allí que Jesús después le puso sus manos y los bendijo. No hay necesidad de bautizar los niños pequeños, bebés, porque lo que hay que hacer es llevarlos al templo y presentarlos al Señor, así como hicieron con Jesús. ¿Cómo? Claro, la misma palabra de Dios, la Biblia, una sola, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 22, nos enseña eso que ocurrió. Quiero que me acompañe a Lucas 2:22 y vamos a leer qué fue lo que hicieron con Jesús cuando era pequeño, cuando tenía 40 días de nacido, porque así lo ordenaba la ley en ese entonces, en los tiempos de Jesús. Entonces, vemos que aquí Jesús bendijo a los niños porque se los presentaron, no los bautizó. Los presentaron, oró por él y los bendijo, que es lo que hay que hacer con los pequeños y los bebés, porque ya los bebés, de ellos ya es el reino de los cielos. Ellos nacen sin pecado, ellos, si alguna cosa ocurre, van directo al cielo, como dice la palabra. Jesús mismo lo dijo, fueron las palabras del Maestro. No impidan que los niños vengan a mí, deja que Jesús y los niños se acerquen, porque de ellos ya es el reino de los cielos. Entonces, Lucas, evangelista, capítulo 2, verso 22, dice lo siguiente, y leemos la palabra y dice aquí: Jesús es presentado en el templo, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén a Jesús para ser presentado al Señor. Entonces vemos cómo, si usted es un poco más estudioso, lee en el libro de Levítico capítulo 12, verso 2, cómo la ley ordenaba en Moisés que todo niño a los 40 días de nacido tenía que ser presentado al templo para orar por él, no bautizado. Siguiente base bíblica y segundo fundamento bíblico. Evangelio según San Marcos, capítulo 1,
verso 4. Dice la palabra, bautizaba a Juan en el desierto, porque Juan el Bautista no solamente bautizó a Jesús, él bautizó a muchas personas. Pero dice la palabra en el Marcos Evangelio capítulo 1, verso 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba, o sea, la palabra de Dios. Predicaba bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Para eso es el bautismo. Es el bautismo donde debemos oír la palabra para arrepentimiento y perdón de pecados. Un niño no tiene que arrepentirse de nada, un bebé no tiene que arrepentirse de nada. Un bebé nace puro, limpio delante de Dios. Pero dice la palabra que Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, verso 5. Y salían a él toda provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él, o sea, por Juan el Bautista, en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces me pregunto, ¿un niño, un bebé, puede confesar pecados? ¿De meses? ¿De 2, 3 años de edad? No, si ni siquiera ha cometido. Entonces la palabra nos enseña que debemos oír primero la palabra, creer la palabra y obedecer la palabra. Ese es el orden de Dios. Siguiente texto, fundamento bíblico, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, Marcos 16, verso 14, la gran comisión. Dice la palabra, finalmente se apareció Jesús a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó a sus discípulos la incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les había visto resucitado. Y les dijo, que fue lo que Jesús le dejó en gran comisión a sus discípulos. Verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, que es lo que estamos haciendo en esta hora. Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación, no es una religión. Jesús le dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. 2 requisitos según este texto. El que creyere. Pregunto, ¿un bebé tiene que creer en algo? ¿Tiene la capacidad cognitiva, razón, un bebé de meses, de 1 año para creer en algo? Es muy inocente. Es para los hombres, los que tienen uso de razón, después de los 10, 12, 15 años. La palabra de Dios dice, verso 16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es elección nuestra. Verso 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Siguiente texto bíblico, y discúlpeme traer muchas palabras, pero es lo único que tenemos para alimentar nuestro espíritu y creerle a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se estudia de esa manera. Un texto confirma otro texto y un versículo confirma otro versículo. No podemos tomar solamente un texto para sacarlo del contexto y volverlo un pretexto. La palabra de Dios es integral y se estudia de esa manera. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted ve en el capítulo 8, verso 12, lo que sucedió allí hablando del bautismo. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, uno de los discípulos, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí no habla de niños ni de bebés. Verso 13. También creyó Simón, era uno llamado el mago, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y quedaba atónito. La palabra nos enseña una vez más para quién es, cómo se hace y de qué forma. Por eso la palabra es preciosa, porque nos deja claridad cómo son las cosas de acuerdo a la obediencia de nuestro Señor. En el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, pero en el capítulo 16, verso 29, si usted tiene una Biblia en su casa, búsquelo. Dice la palabra de Dios, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies del apóstol Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree, el requisito que te digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor y él y a todos los que estaban en su casa.
Y él, o sea, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora, en aquella misma noche, les lavó las heridas a Pablo y Silas, el apóstol. Y enseguida se bautizó el carcelero, él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con todos los de su casa de haber creído a Dios. Amén. Esto es un episodio donde el apóstol Pablo fue encarcelado. Estaba allí Pablo y Silas por predicar la palabra. Los encarcelaron. Y estaba Pablo y Silas orando, cantando salmos, alabanzas en la cárcel. Y dice la palabra, si usted tiene tiempo, léala. Hubo de un momento, un de repente, y se estremeció la tierra, tembló, las cadenas se rompieron y la cárcel se abrió. Y el carcelero que estaba en custodia del apóstol Pablo se preocupó, se iba a suicidar, se iba a clavar la espada, porque él pensó que todos los que estaban presos se habían volado. Por eso dice la escritura que era de noche y el carcelero pedía luz, luz. Cuando prendió la luz y creyó que se habían ido y Pablo lo ve que se va a suicidar, el apóstol Pablo le grita y le dice, no lo hagas, aquí estamos. Eso al carcelero lo asombró, le impactó tanto. Por eso el carcelero le pregunta al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer? Como es la pregunta que nos debemos hacer hoy nosotros. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debes hacer tú para recibir la salvación eterna en el cielo? Porque después de que muramos todos, Jesús ha establecido que después de la muerte viene el juicio y debemos vivir por la eternidad en el cielo o en el lugar de condenación eterna. Entonces aquí dice la palabra que el apóstol Pablo le dijo al carcelero, ante la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Cree. ¿En quién? ¿En una religión? No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues cuando escuchó la predicación del apóstol Pablo, el carcelero creyó a la palabra de Dios, al evangelio, a las buenas nuevas, a las palabras de Jesús. ¿Y qué hizo? Creyó él con toda su casa y se bautizaron. Qué hermoso testimonio que el enemigo pensó que al haber encarcelado a Pablo, él iba a renegar y no renegó. Él alababa y bendecía al Señor en la cárcel. Y último texto, en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 7, ya para terminar. Dice la palabra de Dios que el mismo apóstol Pablo, en los Hechos, capítulo 18, verso 7, dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Una vez más se cumple el orden bíblico, el orden divino, de acuerdo a la bendita y poderosa palabra de Dios, que es una sola. ¿Cuál es el orden? Oír la palabra, porque tú no puedes creer algo que no has oído. No me creas a mí, créela la palabra de Dios, léela, escudriñala. Dice, ellos oyeron la palabra, la recibieron y creyeron en la palabra. Y después de oír y creer la palabra, que lo que tú estás haciendo en esta hora, ¿qué nos pasa? Debemos seguir el paso de la obediencia, de creerle a Dios. Como Jesús le creó al Padre. Jesús le creyó al Padre y por eso fue y obedeció. Se bautizó delante de todos. Juan el Bautista. Y por eso hay contentamiento en el Padre cuando tú y yo le obedecemos. No podemos decir que amamos a Dios y no le obedecemos. No podemos decir que amo a mi esposa y no soy cariñoso, no le compro, no la atiendo, no la respeto, no la honro. Solamente de palabras no sirve el amor. Si yo le digo a Dios que lo amo, debo demostrarle con hechos que lo amo, con resultados, con evidencias. Si yo digo que amo a mi esposa, debo demostrarle con cariño, con fidelidad, con amor, con detalles, que la amo, con hechos, no con palabras. Bueno, así he terminado. Si tienes alguna duda o inquietud, ahí está mi teléfono, mis contactos para seguirte enseñando la palabra de Dios, la doctrina pura y la sana doctrina del Señor. Quiero terminar este tiempo de enseñanza y de doctrina con una oración especial por mi sobrina Sofía Verónica González Chávez y por otra niña que se llama Daniela Bustamante Díaz. Dos pequeñas, una de meses y otra de años. Dios tiene el control de ellos, me han llamado, me han pedido orar por ellas. Yo sé que también tú tienes peticiones. Si tienes alguna petición especial, házmelo saber, escríbeme al WhatsApp que aparece al final
del programa y con gusto estaremos orando. Pido que allí donde tú te encuentres cierres tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra, y oramos por Colombia, por este momento de pandemia, de cuarentena, y que Dios siga tomando el control y dándonos su espíritu, su fe, su fuerza, su confianza, su amor y su provisión. Allí donde tú estás, cierra tus ojos. Amado Dios y Padre Celestial, Rey soberano y eterno, te damos gracias por estos minutos que nos permites compartir tu palabra. Gracias, Señor, por usarme como instrumento. No soy yo, es tu palabra, es tu Espíritu Santo el que convence de verdad, de justicia y de juicio. Es tu Espíritu Santo que dice tu palabra que nos dará a conocer todas las cosas y nos revelará toda la verdad. Permite que esta palabra quede guardada en el corazón de cada oyente, de cada hombre, mujer, joven que me escuchó. Permite, Señor, que esta palabra traiga, Señor, revelación al corazón de tus hijos, de tu pueblo. Oramos por la sanidad, Señor, de estas dos pequeñas, de Sofía Verónica González Chávez y de Daniela Bustamante Díaz. Señor, tú las conoces desde este lugar de Medellín. Oro por ellas que se encuentran allí en Bogotá. Te pido tu misericordia y tu bondad y tu favor sobre ellas. Creemos, como dice tu palabra, Señor, que la oración del justo puede mucho. Creemos que tú has dicho, Señor, que el que te ama, el que te cree, Señor, tendrá vida y vida en abundancia. Los padres de estas pequeñas creen en ti. Creen que tú eres un Dios fuerte, un Dios grande y poderoso. Señor, tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Yo creo, Señor, que ellas son tocadas, ministradas y sanadas allí en sus riñones, en su parte interna, en su sistema digestivo, en sus pulmones. Yo creo, Señor de los cielos, que tú sigues haciendo obras grandes, poderosas y maravillosas. Oramos por los que se encuentran enfermos allí, que están viendo este canal. Oramos por la sanidad de ellos, para que ellos crean que tú puedes todavía tocarles, sanarles y ministrarles a la distancia. Creemos, Señor, en el poder sanador tuyo, de la sangre preciosa de Cristo y tu presencia en ellos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz y que por tu palabra también recibimos sanidad. Creemos y oramos, como dice tu palabra, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Oramos desde la distancia por ellos, creemos por la sanidad de ellos y de todos los que están enfermos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos por Colombia, por todos los países que se encuentran, Señor, en dificultad por el coronavirus. Padre, toma el control, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ten misericordia de Colombia, de los departamentos, municipios y metropolitanas. Oramos por nuestra Policía Nacional, las fuerzas militares. Guárdales, Señor, allí en su trabajo, las autoridades que están ejerciendo el control. Permite, Señor, que estos sean tiempos donde la gente obedezca, atienda el consejo de las autoridades. Yo te doy gracias por cada oyente que escucha con atención tu palabra y te pido que tu bendición esté con ellos en sus hogares, en sus vidas y en sus familias. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser hombres y mujeres que hagamos tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por este tiempo maravilloso. Comparte este mensaje con otros. Sé un instrumento de bendición a otros. Y como te dije, si tienes alguna inquietud, ahí quedan mis teléfonos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones para todos. Bye, bye.